Vamos a leer el pasaje que tenemos, es Hebreos 6, 13 al 20. Hebreos 6, 13 al 20. Y dice así esta porción de la Escritura, Hebreos 6, 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, qué impresionante es el tema de las anclas, ¿no es cierto? Hay anclas para embarcaciones grandes que pesan miles de kilos, así, miles de toneladas el ancla, más la cadena, cada eslabón 250 kilos, cada eslabón de esa cadena del ancla de embarcaciones grandes, para poder retenerlo ahí en alta mar con fuertes vientos y olas, para que tenga estabilidad y seguridad esta embarcación. Así es que el ancla era un símbolo popular también en la iglesia primitiva. Fíjense bien, quiero que sepas esto, que a lo menos 66 cuadros de anclas se han encontrado en las catacumbas. Y hay algo muy especial en ellas porque estas anclas están apuntando hacia arriba. Tanto la punta del ancla en sí misma, que hace así como flecha, está apuntando hacia arriba, como la cadena que viene de arriba. Como nos decía Gerardo, que esa ancla de nuestra alma es Cristo, por un lado, y por el otro está en el cielo, anclada nuestra esperanza. Así es que nosotros, los creyentes, mis hermanos, tenemos una sola ancla. Jesucristo es nuestra esperanza y está anclada en el cielo. Mira lo que dice aquí Colosenses 1:5, vamos a leerlo, y el apóstol Pablo decía a los colosenses lo siguiente, 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, mis hermanos, vamos a levantar nuestros corazones, nuestro espíritu, vamos a fortalecer nuestra fe, nuestra perspectiva. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz, es gloriosa, es alimento para nuestras almas. Basta un poquito de venir a ella para que Dios nos bendiga, nos satisfaga, nos llene, nos alimente nuestra esperanza, ¿no es cierto? Así es que también Pablo a Tito le decía, si una persona, dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, en la parte final del capítulo 1, versículo 1 de la primera de Timoteo, solamente en la parte final dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es lo que quiero enfatizar. Nuestra esperanza es una persona. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Si una persona tiene esperanza de vivir para siempre, fíjate bien, no teme al enfrentar el fin de esta vida. Qué importante es esto. Sabe que solo se está transfiriendo de este lugar a otro, de la tierra al cielo. Pero si no tiene esperanza de vivir para siempre, teme ante la muerte.
Con esperanza tenemos todo, mis hermanos. Sin esperanza no tenemos nada. Nada, excepto el futuro más deprimente y oscuro y terrible que una persona se pueda imaginar si no tiene esperanza, no solamente en esta vida, pero si no tiene esperanza en la eternidad. Alguien ha dicho, y con razón, que el que no sabe cómo morir, no sabe cómo vivir. Es muy importante, es muy profundo esto también. Así es que la esperanza del cielo, de la gloria, de que nos está reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita, es una esperanza viva que resultó de la gran misericordia y bondad de nuestro Dios, haciéndonos renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como les decía, no es cualquier esperanza. Nadie puede tener esta esperanza de gloria en Cristo Jesús si no es por medio de la resurrección de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo, viniendo a entregar su vida, a rendirse, a someterse como respuesta a la predicación del Evangelio. Y no hay ninguna esperanza, ni siquiera que se le parezca, que se le acerque, para nada. Así es que a lo largo de toda esta serie de Pedro que ha venido predicando mayormente nuestro pastor Roberto de una manera extraordinaria, yo he sido muy bendecido. Acuérdense que he predicado por más de 35 años, cada domingo y otros días entre semana, y ahora estoy dándole gracias a Dios que puedo sentarme para recibir alimento de esa predicación de parte de Dios, y la recibo así. Dejo que esa palabra actúe en mi mente, en mi corazón, y le doy gracias a Dios por el pastor Roberto, por el pastor Andrés, que están haciendo equipo en esta iglesia, pero especialmente también el pastor Roberto predicando mayormente, y gracias a Dios por su vida, por su llamado, por su don que Dios le ha dado, su pasión para predicar. Así es que en esta serie veíamos precisamente que debemos estar firmes en esa esperanza, en nuestro peregrinaje a la gloria, mis hermanos. Pero hemos recibido todas esas enseñanzas de consolación, el ser fortalecidos para afrontar esta pandemia, situaciones, problemas, necesidades, falta de trabajo y toda situación de necesidad. Y todo esto es verdad, todo esto es cierto, pero hay algo más que los pastores vimos que era necesario enfatizar e incluir más, esto que vamos a ver hoy, mis hermanos, y es lo que nos presenta Hebreos en esta parte del capítulo 6. De hecho, todo el contexto nos habla de alentarnos Dios a un progreso espiritual. A lo mejor hay creyentes que solamente llegaron a la cruz y ahí se quedaron. Es decir, oyeron el Evangelio, creyeron, recibieron a Cristo y ahí se quedaron y ya son salvos y están muy a gusto y muy contentos y una vida nueva, pero ahí se quedaron. Pero hay que continuar en este peregrinaje a la gloria, y en ese peregrinaje Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que alcancemos la madurez. Gracias a Dios, porque Dios en su infinita sabiduría y perfección no permitió que los niños pudieran reproducirse, sino la gente madura, que ha alcanzado una cierta madurez, al menos hablando de sus órganos reproductores. Así también en lo espiritual, si tú te quedas como niño, ¿cuántas exhortaciones hay a que crezcamos, a que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, pero para crecer, para ir adelante? Y eso es lo que Dios quiere, que hoy estés atento y estés listo para recibir. Dios quiere que prosigas, que ninguno de ustedes, yo sé que hay creyentes de muchos años en Cristo, 20 años, 30 años y más, que no digas yo pues ya trabajé mucho, ya viví mucho, ya di mucho, ya participé. Mis hermanos, esto es hasta la muerte. Esto es hasta el final. Yo oro y le digo, Señor, gracias por mi vida, gracias por mi salud, o gracias por esta enfermedad, o gracias por este dolor, gracias porque tengo que comer, gracias porque tengo que vestir, gracias,
pero todo esto es para servirte mejor, para servirte más, para no estar preocupado por el qué comer, por el qué vestir, por el dónde dormir y estas cosas. Porque de esas cosas tenemos un Dios y Padre que tiene cuidado de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esta esperanza, mis hermanos, es una esperanza segura porque es Cristo mismo. Nos motiva, nos mueve fuertemente a avanzar en nuestro crecimiento, a progresar espiritualmente hasta alcanzar un carácter maduro. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud que es Cristo. Efesios 4, 12, 13. Para que ya no seáis niños fluctuantes, también dice ahí está. Ya no seáis niños, mis hermanos, ya no seamos niños. Aquí en Hebreos se toca yo no voy a tocar ese pasaje ahora, no tengo todo el tiempo del mundo, donde que dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. ¿Sí? Esto es tremendo, mis hermanos. Tenían necesidad de volver a empezar con los rudimentos de la fe. Esto es terrible. Así es que, como creyentes verdaderos en Cristo Jesús, fíjate bien, no tenemos que crear ningún buen sentimiento de esperanza, o sea, así como forzarte, así como sí, yo quiero tener esperanza. No se trata de eso, de crear un sentimiento de esperanza. Esta esperanza es viva, es cierta, es completa, es eterna, es real. Es una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Así es que la palabra inmutable de Dios nos asegura que nuestra esperanza está segura en Cristo, como se nos ha enseñado a través de toda esta primera carta del apóstol Pedro en la serie Firmes en la Esperanza. Y es lo que vamos a ver aquí en este pasaje de Hebreos, mis hermanos, que aquí se compara esa esperanza a un ancla que jamás se puede romper y se puede soltar, jamás. Gloria a Dios por eso, mis hermanos, estamos seguros porque nuestra ancla es Cristo y nuestra alma, como decía Gerardo, está anclada a Cristo y también al cielo, donde tenemos esa esperanza de la herencia incorruptible y también que no se marchita y que nos está reservada en los cielos para nosotros. Y Dios también nos está guardando con su poder, como lo dice ahí precisamente Pedro en ese contexto también de su carta. Así es que en este texto nos habla de la base para la seguridad espiritual, mis hermanos. Tenemos seguridad espiritual, tenemos seguridad del perdón de nuestros pecados, tenemos seguridad de la salvación de nuestra alma, tenemos seguridad de que despertaremos a su semejanza. Tenemos seguridad de que nos está reservada una herencia gloriosa. Tenemos seguridad, dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Fíjate las palabras de seguridad. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para guardar lo que le he confiado. Dios es poderoso para guardar lo que tú y yo le hemos confiado, que es nuestra alma, nuestra salvación. Así es que, mis hermanos, el escritor nos da un poderoso argumento a favor de la seguridad de salvación. Cristo es nuestra identidad y parte de ella es esta seguridad bendita. No todos estamos progresando espiritualmente como debemos, pero nunca debemos temer que Dios nos condene. Porque ya no hay condenación, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así es que no quisiera con esto dar pie a una falsa seguridad de alguno aquí
que profesa ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo, no ha tenido cambios significativos como la Biblia nos enseña, ¿sí? A lo mejor sigue con su mismo mal carácter de orgullo, egoísmo, vanidad, amargura, chisme, deseos inmorales, y por otro lado tampoco no tiene el amor por Jesús, por su palabra, por los hermanos en Cristo, por las almas perdidas, en fin. Tampoco quisiera que un verdadero creyente tropezara o perdiera lo mejor que Dios tiene para él, porque cree que si no está progresando espiritualmente como debiera, Dios lo va a condenar. Así es que esta seguridad bendita de la cual estamos hablando, que es nuestra esperanza gloriosa en Cristo, es muy importante para estar en pie de guerra, para estar fuertes, para estar animosos, para estar animados, bendecidos, con fuerza, queriendo más de Dios, más, amarle más, adorarlo más, obedecerlo más, servirle más, y no como pudiera ser en algunos, menos. Sí, así es que yo este año cumplo 67 años y quiero más. En junio cumplo 40 años junto con mi familia de ser misioneros, de servir al Señor. Quiero más. Claro, ya no es lo mismo, ya no es igual, pero dentro hay un pasaje que el pastor Roberto comentaba de Pedro, según la medida. Ya la medida que yo tenía antes de juventud ya no es la medida que tengo ahora, definitivamente, y soy consciente y acepto eso, pero en la medida que ahora tengo en mi vejez, en esa medida yo quiero servir con todo. Así que te aliento a que quites ese pensamiento y vamos adelante. El contexto, mis hermanos, de este capítulo 6 es un llamamiento a la madurez espiritual. Vamos a examinarnos, vamos a analizarnos a la luz de este pasaje, a la luz de la Escritura, en nuestra comunión con el Señor. Señor, ¿cómo estoy? Buscamos su complacencia. Veíamos ayer en nuestro curso de evangelismo tan bendecido que estamos teniendo y los invitamos, como decía Roberto, a que se integren. No importa que ya vayamos a algunas clases adelante, puedes integrarte porque están siendo de mucha bendición y estamos aprendiendo mucho como esto que te comparto ahora. Así es que, fíjate cómo dice este texto de Hebreos 6.1 en la NBI, dice, progresemos hacia la madurez. Vamos a progresar, vamos a ir hacia la madurez, vamos a crecer espiritualmente. Yo no me quiero quedar niño, no quiero ser inmaduro, no quiero ser niño fluctuante, que hago caso a todo viento de doctrina. Hoy están viniendo muchas doctrinas tremendas que parecen ser la verdad, que parecen ser correctas y están arrastrando incluso a algunos cristianos. Así es que, mis hermanos, es Dios quien nos ayuda a progresar cuando nosotros nos rendimos a Él. Esa es la clave. Cuando nosotros nos rendimos a Él, recibimos su palabra y la obedecemos, entonces tenemos esto que Dios nos da. Es normal que los creyentes crezcan, pero es anormal cuando su desarrollo se paraliza. Aquí tristemente, lo sabemos muchos, hemos tenido algunos hermanos nuestros que cuando tuvieron familia, dieron a luz, lamentablemente su niño, su niña no podían crecer, casi no podían crecer. Y sufrían mucho y nosotros con ellos porque su hijo pasaba un día, una semana, varias semanas y no crecía. Es el mismo dolor que tiene nuestro Padre Celestial cuando nos ve a nosotros como sus hijos y no nos ve crecer, progresar a la madurez espiritual para podernos reproducir espiritualmente, para poder participar de la gran comisión de predicar el evangelio a toda persona, por todas partes, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para eso se necesita también ir creciendo, ir progresando en esta espiritualidad. Así es que aquí tristemente, como les digo, pasa eso. La lección encerrada aquí es obvia, mis hermanos. El escritor de Hebreos sabe que
ya han puesto ellos el fundamento, o sea, estos creyentes que eran sus lectores, a quien él les está enviando esta carta, el escritor ya sabía que habían puesto el fundamento, que ya sabían el abecedario, pero ahora les dice, ahora sigan adelante, dejando que Dios los lleve a la madurez. Así es que aquí el escritor de Hebreos, en este contexto de este capítulo 6, viene hablando, mis hermanos, del progreso espiritual. Dios quiere que progresemos espiritualmente, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos, y el Espíritu del Señor que mora en ti dice, amén, porque con esto complacemos también a Dios. Así es que, mis hermanos, el escritor de Hebreos está preocupado que sus lectores, tanto en aquel tiempo como ahora mismo también, se durmieran, como se dice por ahí, en sus laureles y no procuraran llegar a la madurez completa y al gozo de las riquezas de la herencia de Dios. Mis hermanos, no permitamos que esta pandemia, con sus consecuencias difíciles de restricciones, confinamiento y muchas cosas, no permitamos que nuestra carne y el diablo y el mundo lo usen como un pretexto para pararnos, para detenernos en ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que hemos recibido en lo personal y como iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo prevalecerá por las palabras mismas de Cristo Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Él mismo es quien la está edificando cada día constantemente y la edifica a través de nosotros mismos, la edifica a través de la proclamación del Evangelio. Por eso los pastores decidimos, buscando a Dios en oración, compartir arraigados en el Evangelio cuando predicamos acerca de la carta de Pablo a los romanos. Y lo dijo también hoy el pastor Roberto, queremos estar y oramos nosotros para que esta iglesia esté arraigada en las Escrituras y cada uno de nosotros también, porque es la única fuente confiable de la revelación de Dios hacia nosotros, de su voluntad, de sus verdades, es por medio de la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras, dice Pablo a Timoteo. Así es que, mis hermanos, dice aquí el contexto de Hebreos, no debemos ser perezosos, hay que deshacernos de la pereza que pudiéramos tener por estar en casa. Ya no tenemos tanta facilidad de salir ni al trabajo ni hacer cosas, y ahí estamos en la casa y ya nos está gustando un poquito eso y nos estamos haciendo perezosos. Y aquí hay una exhortación a que no debemos de ser perezosos, sino diligentes en echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice aquí Pedro también en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Sabiendo, mis hermanos, que la meta de nuestra fe está en el futuro. Tenemos mucho la tendencia de querer ver, esa es una filosofía del mundo, el aquí y el ahora es del mundo, no es bíblico. Abundan los libros de tu mejor vida aquí, pero ninguno de ellos escribe el segundo libro, pero tu peor vida allá. Ese es el segundo tomo. Tu mejor vida aquí, vívela porque nomás tienes una vida. Pues por lo mismo, como nomás tengo una vida, la voy a vivir con todo para Cristo, porque Él me redimió con su sangre. Y ahora le pertenezco. Y es mi ancla segura. Y no uso de ningún pretexto y de ningún argumento para desobedecer a mi Señor, para flojear. Yo pensé, Pastor Roberto, que cuando Él llegara prácticamente, literalmente me iba a sentar. Estaba muy cansado de tantos años, fatigado, y esperaba el relevo. Y resulta que en estos 2 años y medio he trabajado más que muchos años anteriores. Así me ha traído los pastores Roberto y Andrés, pero muy contentos y tengo más fuerzas.
Y me siento más rejuvenecido, de verdad, y estoy bien bendecido y bien emocionado. Así es que, mis hermanos, los aliento, pero más que yo, déjate alentar por el Señor, por su palabra. Entonces tenemos las promesas de Dios en su palabra y debemos mostrar fe y paciencia y apropiarnos de ellas. Ya te fueron dadas esas promesas. Ahora tienes que apropiarlas por fe en oración. Yo no conocía esta palabra hasta que no vine a Cristo. Apropiar, hacer algo tuyo. Cristo lo logró. Cristo logró todo en la cruz. Liberación, victoria, perdón, salvación. Pero tenemos que apropiar por la fe. Tenemos que hacerlo nuestro por la fe en oración. Señor, tú me has enseñado en tu palabra que Cristo hizo esto. Dámelo. Voy por ello. Aplícalo a mi vida. Eso es apropiar por fe. ¿Lo crees? Pídeselo. ¿Lo crees? Entonces te lo da. Ok, entonces mis hermanos, esta es la esperanza gloriosa del creyente, la persona que genuinamente cree en el Señor Jesucristo. El escritor presenta 3 argumentos sobre la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes. Y aquí nos vamos a afirmar y vamos a ver que la promesa de Dios es un argumento de los versículos 13 al 15, luego el juramento de Dios, versículos 16 al 18, y terminaremos con el argumento más importante, el Hijo de Dios, versículos 19 y 20. Yo ya estoy ansioso, y se los decía a Roberto y a Andrés que estaba ansioso por compartir esto, así que vamos al primero. La promesa de Dios, mis hermanos. Esta es una verdad gloriosa. La fe puede resistir pacientemente por el juramento de Dios garantizado. O sea, ese juramento de Dios garantiza su promesa para nosotros como Dios lo hizo con Abraham. Dios le cumplió esa promesa a Abraham de darle un hijo, sí, casi a los 100 años. Y cuando Dios se lo prometió tenía 75, así es que pasaron 25 años. Esto no quiere decir, y lo aclaro, de que necesariamente tiene que pasar ese tiempo para que Dios cumpla. Y ten cuidado con este tipo de relaciones, porque a veces decimos, no, pues Dios se llevó a Moisés 40 años en el desierto, así es que me tiene que llevar a mí, pero tengo 80, entonces no sé si me quede ya en el desierto. ¿Sí? O algo así, ¿no? Pero no lo utilices así, es solamente la enseñanza, lo que tú tienes que sacar. Igualmente aquí no quiere decir que Dios te va a contestar en algo que te prometió hasta los 25 años. No es así, pero Dios cumplió a Abraham esta promesa. Y la promesa principal de Dios a Abraham se encuentra en Génesis 22, 16 y 17. Y mira lo que dice aquí, Génesis 22, 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham fue cumplida. Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos y Él no puede mentir porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo Dios y no hará. Así es que antes sea, como dice Pablo, ¿verdad? Antes sea Dios veraz, ¿y qué más? Y todo hombre mentiroso, los mentirosos somos nosotros. Él es veraz, en Él no hay mentira alguna, dice la Escritura con toda claridad. Así que mis hermanos, esto está tremendo porque a pesar de esas fallas y pecados de Abraham, Dios cumplió su promesa para darle a Isaac cuando nació. Muchas de las promesas de Dios, mis hermanos, no dependen, gracias a Dios, de nuestra conducta,
sino de la fidelidad de Dios. ¡Wow! Eso me trae descanso. Muchas de esas promesas no dependen de nosotros, sino de su fidelidad. Y grande es su fidelidad, como dice ahí ese texto de Lamentaciones, imagínate. Así es que, mis hermanos, dice aquí el texto, habiendo esperado con paciencia. Esto es lo opuesto a perezosos. El esperar pacientemente no quiere decir que estás ahí con los brazos cruzados, que estás perezoso, sino que estás esperando pacientemente en fe y entonces estás trabajando, estás activo más que nunca, como les estoy compartiendo. Así es que los lectores estaban a punto, ¿saben qué?, de darse por vencidos, su firmeza se estaba acabando. Por eso es una carta bien tremenda, de gran bendición, Hebreos. Debemos estar llegando a este libro varias veces al año para alentarnos, para tomar fuerzas, porque es una carta inspirada por el Espíritu Santo, especialmente en este contexto donde los creyentes estaban a punto de darse por vencidos, su firmeza se estaba acabando y el Señor, teniendo cuidado de ellos, les hace llegar esta palabra de esperanza, mis hermanos. Así es que los creyentes hoy tienen más promesas que las que tuvo Abraham, entendiendo de esa promesa tan importante, pero nosotros ahora, por toda la revelación de Dios en su palabra, conocemos muchas promesas que no tenía Abraham, que no conoció Abraham. Así es que qué privilegio tenemos. Yo te pregunto algo, y a ustedes también que nos están mirando ahí en casa, ¿qué nos impide progresar? Ten una hoja ahí al lado y trata de responder esta, no ahorita, pero luego reflexionando, meditando, examinando, ¿qué te impide progresar espiritualmente, como lo hemos venido diciendo? Mis hermanos, que no procuremos, la idea es que procuremos con diligencia avanzar por la fe. Dios nos ha prometido la esperanza de la salvación y ha hecho más. Dios hizo juramento que haría exactamente lo que decía y juró por sí mismo porque no había otro mayor. Nosotros los humanos, cuando juramos, tenemos que jurar por otro mayor que nosotros para que realmente sea una garantía de que se cumplirá esa promesa o ese pacto, ¿no es cierto? Pero Dios juró por sí mismo porque no había otro mayor a Él. Así es que Dios hizo juramento que haría exactamente lo que decía, Dios prometió y Dios ha jurado. Fíjate bien, dice este pasaje, dos cosas inmutables. Leímos en este pasaje, dos cosas inmutables, que quiere decir que es invariable, o sea, no pueden variar jamás, inmutable, que no cambian, que es invariable, no puede variar. Él ha hablado su palabra, Él ha dado la promesa de vida eterna. Esas dos cosas inmutables son su promesa y su, estábamos pensando ahí, estaba recapacitando, y su juramento, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, para terminar este primer punto, mis hermanos, el creyente que descuida, fíjate bien, el creyente que descuida el compañerismo con la iglesia. Hemos hablado mucho, tanto en Romanos como ahora en Pedro, acerca de la importancia de la comunión y ahorita lo estamos experimentando, que en muchas semanas no nos hemos podido reunir de forma presencial y no nos hemos podido ver, y aunque nos estamos viendo aquí no nos saludamos igual, no nos hemos podido abrazar, dar un beso, regocijarnos juntos. Así es que, fíjate bien, el creyente que descuida el compañerismo de la iglesia, la lectura de la Biblia y el estudio de ella, la oración, su comunión con Dios, no va a cosechar mucho. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio de Juan? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No poquito, mucho fruto. Nomás porque amo mucho a mis hermanos, pero a veces platicando con ellos, les digo, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Pues ahí voy poquito a poquito. No quiero ir muy rápido.
Le digo, ¿por qué? ¿Cómo que no quieres ir muy rápido? Es que no se trata de que tú frenes a Dios. O sea, Dios nos va llevando. ¿Qué dice Pablo en su carta a Tito? Que el Espíritu Santo nos va renovando, ¿sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cada día, constantemente, el Espíritu Santo está trabajando. Y nosotros ponemos el freno de mano, ¿sí? Y ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Tratando de movernos, de llevarnos a un progreso espiritual, a un crecimiento, a una madurez, y traemos el freno de mano. Mis hermanos, quítenlo, para que veas cuál es la vida en el Espíritu, cuál es esa vida de liberación. Decía tanto Habacuc como David: Señor, has hecho mis pies como de ciervas y en las alturas me has hecho andar, ando ligero. La vida en el Espíritu así es, porque el Espíritu está viviendo en nosotros, Jesucristo vive en nosotros. Hay que aprender estas cosas tan básicas, tan esenciales. Así es que el segundo argumento que vemos aquí es en los versículos 16 al 18, regresamos ahí a Hebreos 6, pero ahora 16 al 18, y dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, si tú quieres tener este fortísimo consuelo, tienes que acudir. Tienes que venir a Cristo y hacerlo tu ancla segura, para estar firme, para estar esperanzado, para vivir por fe y no por vista. No podemos mirar la pandemia y todos los problemas mundiales y todo lo que se está viniendo y lo que se va a venir, y que esto nos apachurre, que esto nos abrume, que esto nos apesadumbre. No, mis hermanos, no es lo que Dios nos enseña y nos dice en su palabra. Así es que Dios no solo le dio a Abraham la promesa, sino que también le confirmó la promesa con juramento. Le dio la promesa y confirmó la promesa con juramento, puesto que nadie es mayor que Dios, pues Él juró por sí mismo, como lo veíamos. Pero Dios no solo hizo esto con Abraham, sino que también les dio su promesa y juramentos, fíjate bien, a los herederos de la promesa. Versículo 17 que leímos. Abraham y sus descendientes son los primeros herederos, como lo podemos entender, pero todos los creyentes están incluidos en este linaje espiritual de Abraham, según Pablo a los Gálatas. Fíjate cómo lo dice en su carta Pablo a los Gálatas en el 3:29, dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Así que la seguridad de nuestra salvación, mis hermanos, se garantiza por la promesa de su palabra. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Tenemos la palabra de Dios bellamente encuadernada, con una tipografía increíble, con un tipo y calidad de hoja e impresión. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Mis hermanos, ¿no les parece que es tiempo de que regresemos a la palabra de Dios en verdad y que digamos: el Señor dice, y nos digamos unos a otros en amor? Pero mi hermano, mi hermana, el Señor dice
que no dejes de congregarte, ni en medio de la pandemia. Pero entonces vamos a creerle a Dios. La promesa es por la palabra. Vamos a venir a la palabra, vamos a decir como el salmista: cuánto amo yo tu palabra, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley, de tu palabra. Ya llegaste ahí, donde te cuesta cerrar la Biblia, donde te cuesta levantarte para ir a trabajar o para ir a hacer un quehacer, porque en verdad estás muy bendecido con Dios, en comunión en su palabra. Mis hermanos, no sabemos los tiempos que estamos viviendo y los estamos desperdiciando, y dice el Señor en su palabra que redimamos el tiempo porque los días son malos. Que seamos sabios en la manera de emplear el tiempo. Yo me quedé sorprendido cuando supe de una profesión nueva, porque tiene algunos años solamente, no reciente, pero algunos años. Licenciado en tiempo libre. Es la profesión. Yo no sé, imagínate. Ya hasta hay una licenciatura para administrar el tiempo libre. Y qué bueno, porque se necesita, porque a veces lo empleamos muy mal, y más nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Así es que, mis hermanos, las palabras hemos acudido. O sea, aquí está muy, muy interesante lo que les voy a decir. Así que la seguridad de nuestra salvación, les decía, se garantiza por la promesa, porque Dios no puede mentir, y el juramento de Dios, porque Dios no puede cambiar. Promesa, porque Dios no puede mentir; juramento, porque Dios no puede cambiar. Dos cosas inmutables, según nos dice el versículo 18. Tenemos un fortísimo consuelo, ¿sí? Dice, así como un gran ánimo. Consuelo también aquí se traduce como un gran ánimo acerca de la esperanza que nos ha sido dada. Este libro, mis hermanos de Hebreos, es un libro de aliento, no de desaliento. Las palabras hemos acudido en el versículo 18 se traducen en versión de las Américas: hemos huido para refugiarnos. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí: Cristo es mi roca fuerte, mi pronto auxilio en las tribulaciones? Es en quien nos refugiamos y podemos estar seguros, podemos estar confiados. Nosotros hemos huido a Jesucristo y Él es nuestro refugio. Él es nuestro sumo sacerdote que nunca morirá. Mira lo que dice aquí mismo también en Hebreos 7, 23 al 25, y lo quiero leer porque es algo que nos puede ayudar bastante. Hebreos 7, 23 al 25, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué tremendo sumo sacerdote tenemos. No solamente tenemos un gran Salvador, un gran Rey, un gran Señor de señores, pero tenemos ahora también, con toda claridad, el Señor nos enseña a través de su palabra que tenemos un gran sumo sacerdote que está por nosotros. Ahorita lo vamos a ver, ya estamos llegando al tercer punto donde vamos a ver más ampliamente esto. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos una salvación eterna, porque este sumo sacerdote la aseguró para nosotros. ¿Será que no queremos que venga el Señor ya tan pronto, o no queremos morir porque no estamos tan seguros de nuestra salvación? Mis hermanos, perdóname con todo amor y con todo respeto, pero Pablo, que fue
al tercer cielo, o Juan que tuvo la revelación de Jesucristo acerca de las cosas eternas de la ciudad celestial y tal. Y Juan también dice: ven, Señor. ¿Qué estoy haciendo aquí después de lo que vi? No hay comparación, mis hermanos. No podemos tener las uñas largas. Hay gente que en el lecho de muerte se agarra del colchón, de las sábanas, no quiere morir, no quiere partir, no quiere irse. Y tristemente algunos cristianos no han entendido lo que Dios dice en su palabra, en su verdad, lo que Él es para nosotros, lo que nos espera como sus hijos. Como dije ahorita, mis hermanos, esto ya, si ya eres salvo, y esto no tiene nada que ver con tu falta de entrega o de obediencia, o que no has podido tener victoria sobre esto, sobre aquello. No tiene nada que ver. Te espera una esperanza gloriosa, una herencia que te está reservada, que te está guardada en los cielos. También el obtener esa herencia no depende de tu, de tu eficacia que hayas podido tener como cristiano. No tiene nada que ver, eso no lo dice la Biblia. Es algo que te está esperando, que es tuya esa herencia, por Cristo, por gracia. Y vamos al último punto, que es un argumento tremendo para estar seguros en esa esperanza de salvación, en esa esperanza gloriosa que es Cristo mismo, y el argumento es el Hijo de Dios. Fíjate, de versículos 19 y 20, como nos dice aquí Hebreos 6, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un orden sacerdotal mayor que el de Aarón y Moisés. No voy a entrar ahorita en los detalles, tú lo puedes luego leer y seguir las referencias y tal, y vas a saber a qué se refiere, pero el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio mayor, es un sacerdocio más alto, es un sacerdocio que viene de arriba. Y entonces es lo que está hablando de Cristo como sacerdote. Está bajo la orden del sacerdote o sacerdocio de Melquisedec. Así que, mis hermanos, nuestra esperanza en Cristo es como un ancla para nuestra alma. Vamos a anclarnos hoy, para siempre, no este domingo, no esta semana, no este mes, no este año, para siempre, hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. Vamos a estar anclados, y los vientos y las olas y las tempestades, lo que venga, no nos va a mover. Nuestra ancla espiritual es diferente a las anclas materiales de los barcos, mis hermanos. Por ejemplo, estamos anclados a lo de arriba, es decir, al cielo y no abajo. Estamos anclados no para estancarnos, sino para seguir adelante. Nuestra ancla es segura, no se rompe, está firme, no se mueve. Ningún ancla terrenal puede dar tal seguridad que Cristo, nuestra ancla, nuestra esperanza segura. El escritor concluye el argumento: Jesucristo, vamos a esto, Jesucristo es el gran precursor dentro del lugar santísimo. Mis hermanos, vamos a entender un poquito más qué significa esto. Es decir, entró ante la presencia misma de Dios, de ese Dios santo, de ese Dios justo, de ese Dios perfecto. Jesucristo como precursor se adelantó y entró hasta esa misma presencia, hasta ese lugar santísimo. Pero vamos a ver un poco más. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la gran cortina o velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo se rasgó de arriba abajo, y me ha llamado la atención que todos los pasajes que hacen alusión a esto no omiten
sino que todos lo describen con exactitud, que este velo, esta cortina se rompió de arriba a abajo. Y es muy significativo que así sea, porque esto fue milagroso, porque esto fue de Dios, porque esto fue la primera vez que sucedió y para siempre. Esa cortina, ese velo nos separaba a nosotros los pecadores de ese Dios santo y justo y perfecto. No podíamos acercarnos, no podíamos entrar. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, representando a todo el pueblo, podía entrar. Mis hermanos, ahora tú y yo, dice aquí Hebreos, por tanto, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Cuántas veces has entrado en estos 2 meses? Hoy termina febrero, para tu información. 28 de febrero. Está terminando el segundo mes del año que acabamos de comenzar. ¿Cuántas veces has entrado al lugar santísimo? Con fe, con convicción, con anhelo, con esperanza, con gozo, y no has querido salir de allí. Ni pienses que Dios te va a decir, hijita, hijito, ya llevas mucho tiempo aquí conmigo. Ale, a trabajar, al quehacer. Claro que no. Martín Lutero decía que él pasaba más tiempo, se levantaba más temprano y pasaba más tiempo con el Señor cuando tenía más trabajo y más cosas que enfrentar en el día. Porque estar con el Señor te va a redituar definitivamente en tu día, en tu quehacer. No se te van a quemar los frijoles, te va a rendir la comidita, te van a salir bien las cosas en el trabajo, te van a comprar, te van a firmar el pedido, te va a llegar una bendición. Yo creo esto. Así que, mis hermanos, la muerte de Jesucristo rasgó el velo o cortina que separaba a los hombres de Dios. Por eso es significativo, es glorioso, es tremendo. El Espíritu Santo te lo tiene que mostrar, te lo tiene que revelar. Tienes que oír las palabras de Jesús que le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos de esto, no solamente la letra, necesitamos que el Señor nos dé iluminación, entendimiento espiritual, para que seamos tocados, quebrantados y atraídos y llamados. Él abrió el camino para que el hombre entrara hasta la presencia misma de ese Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable y que todo el que pecare su alma morirá. Ante la presencia misma de Dios, y para que vivas ahí para siempre, por siempre, donde enjugará, secará toda lágrima de los ojos de ellos, donde no habrá necesidad de luz porque el Señor la ilumina, donde tienes vida eterna, que es una vida indestructible, sin temor, sin hambre, sin sed, sin tristeza, sin enfermedad, sin coronavirus. El doctor Ironside ha dicho que las 2 frases dentro del velo, en el versículo 19, y fuera del campamento, más adelante en el capítulo 13, constituyen un resumen de toda la epístola de Hebreos, y es muy importante que se los diga de paso. Jesucristo, mis hermanos, ha sido nuestro precursor, ya entró a la presencia misma ante Dios, a ese lugar santísimo. Jesucristo está dentro del velo
como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros cada día, continuamente, día y noche. Por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestra prueba, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no debemos ser creyentes en secreto. Debemos estar dispuestos a identificarnos con Cristo en su rechazo también y salir fuera del campamento llevando el vituperio, llevando ese rechazo, llevando esa ignominia que Cristo sufrió y recibió. Porque si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seáis glorificados. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Entonces, mis hermanos, los creyentes hebreos que recibieron esta carta estaban tentados a evitar semejante vituperio. Estaban siendo tentados. Mis hermanos, vienen situaciones difíciles. En breve, pronto, al futuro. Tenemos que prepararnos y nosotros como pastor estamos de acuerdo en prepararlos, estar firmes. Vamos a tener que estar firmes, vamos a tener que ser fieles al Señor, que es nuestra máxima y primera autoridad. Así es que asegúrate, mis hermanos, de captar esta lección principal. Los creyentes deben continuar hacia la madurez. Y el creyente dice, sí, Señor. Y Dios lo ha hecho posible, porque no depende de nosotros. Dios lo ha hecho posible que vayas, que continúes, que progreses, que crezcas, que llegues a esa madurez. Si comenzamos a deslizarnos de la palabra, como lo dice ahí en el capítulo 2, luego comenzaremos me llamó la atención esta palabra, desoír. Comenzaremos a desoír la palabra en los capítulos 5 hasta el 6:20 y llegaremos a ser creyentes perezosos. A veces nos entristece a los pastores cuando tenemos reuniones, ya sea aquí o en Zoom, que faltan bastantes miembros de la iglesia, bastantes hermanos nuestros. No pensamos en los que realmente tienen una enfermedad, un viaje necesario de trabajo o un argumento así válido y tal, pero cuando realmente es por otra causa, nos entristece y los traemos a Dios en oración para que obre en ustedes. Así es que, mis hermanos, la manera de evitar deslizarse es agarrarte del ancla. Agárrate del ancla, agárrate de Cristo. Ánclate en lo celestial, ánclate en Dios, ánclate en lo eterno, ánclate en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, en su palabra, en su esperanza segura. Ánclate y no te moverás. En lo que es real, en lo que es permanente, en lo que es completo, en lo que es perfecto, en lo que es seguro, en lo que le da sentido a tu vida, significado y propósito. Y concluyo. Hoy, mis hermanos, afronta tu vida a estos vientos fuertes que soplan de adversidad. A lo mejor como nunca. Ninguno de nosotros habíamos vivido lo que hoy estamos viviendo. Con todos estos desafíos, no solo de problemas, necesidad, pandemia, restricciones y demás cosas que tú sabes bien, pero también fíjate bien el hecho de que Dios quiere tu crecimiento espiritual. Esos vientos de tentaciones, de entretenimiento, de diversiones,
como vimos aquí, de pereza. Acuérdense que estuvimos en España sirviendo al Señor y me viene a la mente el que te diga, no tengas pereza. Rechaza la pereza. No es agradable a Dios. Que no te apetezca la pereza. Así hablé con un español y me acerqué para hablarle de Jesús y dijo, no me apetece. Dije, pero a mí sí. Y le hablé. Mis hermanos, pero también a ese hecho de que Dios quiere tu crecimiento espiritual, un carácter maduro. Mira cómo lo dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Sí, Señor, voy por ello y sé que tú estás conmigo y sé que tú me ayudas para participar en cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a toda persona, de hacer discípulos a todas las naciones. Hoy más que nunca la iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita ser avivada, la iglesia, Dios tiene sus ojos puestos en ella para enseñarles lo que debemos de hacer. Que avancemos en la lucha contra el pecado, mis hermanos. A este mundo no le gusta oír la verdad, pero tú y yo la conocemos y esa verdad nos ha hecho libres. Tenemos un testimonio. Tenemos los 10 mandamientos que son quitados cada vez más y pretenden ocultarlos de la vista. En los Estados Unidos los han quitado de todos los tribunales de justicia, en escuelas. Los han retirado. ¿Por qué? Porque son las normas morales de Dios y que Dios quiere que todos los hombres observemos, obedezcamos. Esto es para ti, mi hermano y mi hermana en Cristo, y también para ustedes que nos están escuchando como cristianos y hermanos. Pero también tengo una palabra final para ti que aún todavía no conoces a Jesús de una manera personal por el Evangelio. Hoy Dios te hace un llamado a tu corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puedes venir a Cristo en obediencia al Evangelio, de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y tu confianza únicamente y completamente en Cristo Jesús para tu salvación, la salvación de tu alma. Hoy lo puedes hacer el Salvador y el Señor de tu vida. Hacerlo un ancla segura, como has escuchado a lo largo de este mensaje, hacerlo un ancla segura de esperanza, de salvación, que nada pueda romperla. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Busca al Señor mientras que puede ser hallado, y llámale en tanto que está cercano. Ayer en la clase de evangelismo, mis hermanos, me conmovió, y a todos nuestros hermanos que participaron, que Jesús no tuvo miedo de decirle a la gente, huye del infierno. Eso me tocó mi corazón, que Jesús mismo haya hablado más del infierno que del cielo. Que Jesús mismo dijera esto. Mejor arráncate el ojo, mejor córtate la mano, porque es mejor que entres a la vida, ¿sí? Cojo, manco o tuerto, ¿verdad? Que ser echado completo al infierno de fuego que nunca se apaga. Jesús. Y hoy nosotros no queremos tocar ese tema con tu familia, con tus amigos, compañeros de trabajo, con tu vecino. No, es que no se vaya a ofender, me deje de hablar. Y aquel día te va a estar mirando cuando estés siendo juzgado y echado al infierno. ¿Qué prefieres? Mis hermanos, así es la palabra de verdad. No tiene medias tintas. Nos lleva a ser radicales.
Así es que llámalo ahora, que se ha acercado, porque siempre que se abre la Biblia, siempre que se predica el Evangelio, Dios se acerca. Puedes hallarle, puedes buscarle, puedes llamarle. Pídele, Señor, sálvame, perdona mis pecados, creo que eres el Hijo de Dios, creo que en la cruz tomaste mi lugar, cargaste mis pecados, yo creo eso, Señor, vengo a ti para pedirte perdón, para pedirte, Señor, que me salves, para que aceptes mi vida, para que me recibas, porque a partir de este momento quiero hacerte el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por haber tenido la misericordia, por haber tenido la oportunidad, Señor, de no partir de este mundo sin esperanza, separado de ti eternamente por los siglos de los siglos, donde el gusano de ellos nunca muere, donde el fuego no se apaga. Y le diga, Señor, hoy que me estás ofreciendo con seguridad la esperanza de la vida eterna, quiero recibirla, quiero aceptarla. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.